El objetivo de la siguiente cápsula que veremos a continuación será explicar conceptos y nociones básicas acerca de la dinámica, es decir, el área de la física que estudia las fuerzas y las causas de los movimientos. Esto en pos de que el estudiantado pueda comprender mejor ciertos conceptos que tendrán que investigar en el proyecto interdisciplinario de Ciencias Naturales, Matemáticas e Inglés. ¿Cómo definimos una fuerza? Primero que todo, decir que sería una interacción entre dos cuerpos que puede cambiar el estado de movimiento de los mismos. ¿Qué significa esto? Que las fuerzas finalmente son las causantes de los movimientos o las causantes de regular los movimientos, por así decirlo. Si dejáramos un objeto y le diéramos una fuerza y lo pusiéramos en movimiento, si en ese objeto no interviniera ninguna fuerza, más allá de la inicial que le dimos para que se moviera, si no interviniera ninguna otra fuerza, ese objeto permanecería moviéndose de manera constante a la misma velocidad, siempre y cuando no interviniera una fuerza. ¿Qué sucede? Eso que acabo de describir en la realidad casi nunca ocurre. Los objetos casi nunca se mueven de manera indefinida, siempre terminan dejando de moverse en algún momento, y eso es porque siempre existen fuerzas que están interactuando con los distintos objetos, partiendo por la fuerza de gravedad, ¿cierto? La fuerza que ejerce el planeta y que nos atrae hacia el centro de ella siempre nos está jalando hacia abajo. Eso de entrada ya hace que estemos constantemente sometidos a a la merced de ciertas fuerzas. Por ende, nunca vamos a poder alejarnos del todo de ellas y siempre van a estar cambiando el estado de movimiento de los cuerpos. Normalmente decimos que una fuerza lo que va a hacer será acelerar o desacelerar un objeto. Y la magnitud de esa aceleración o desaceleración que se produzca va a depender de la masa que también tenga el cuerpo. Y es ahí de donde surge la segunda ley de Newton, que relaciona estos tres conceptos: fuerza, masa y aceleración. Básicamente lo que nos dice esto es que si multiplicamos la masa por la aceleración que adquiere un cuerpo producto de una fuerza, podemos calcular la magnitud de esa fuerza, es decir, qué tan fuerte es una fuerza. Es muy importante mencionar acá también y nunca olvidar que, bueno, las fuerzas podemos medirlas, así como por ejemplo, la aceleración vimos que podía medirse en una unidad que era metros partidos por segundo al cuadrado. La fuerza también puede medirse con una unidad de medida, que esa unidad es Newton, en honor a uno de los más importantes científicos que se dedicó al estudio de esta área. No olvidar también que la masa se mide en kilogramos o en gramos, ¿sí? Ahora, llevando este concepto de la fuerza a situaciones más reales, vamos a ver ciertos tipos de fuerzas que van a estar metidos casi siempre y vamos a poder reconocer muy fácilmente. La primera de ellas va a ser el peso. La fuerza peso siempre va a ser una fuerza que va a llevar a los objetos hacia abajo. Es una fuerza que es producida por nosotros mismos, que al existir una fuerza de gravedad que nos lleva hacia abajo, nosotros también terminamos ejerciendo fuerza hacia abajo siempre. Y esa es una fuerza que llamamos peso. La podemos calcular definitivamente usando nuestra propia masa y la aceleración que adquirimos producto de la fuerza de gravedad, que comúnmente es conocida como aceleración de gravedad. Por otra parte, nuestra interacción con las superficies genera una segunda fuerza importante, que es la fuerza normal, señalada en verde. Esta fuerza siempre va a ser perpendicular con la superficie. Eso quiere decir que van a formar un ángulo de 90 grados. La fuerza normal vendrá a ser esta fuerza que evitará que atravesemos las paredes, que pasemos para abajo del suelo, que rompamos las sillas, ¿cierto? Va a ser una fuerza que va a sostenernos y que va a evitar que pasemos para otra parte. Supongamos que yo pongo una mano sobre la pared. Yo, al apoyarme sobre la pared, estoy ejerciendo una fuerza sobre ella. Sin embargo, ¿por qué a pesar de esto no paso para el otro lado? ¿Por qué, si al hacer una fuerza no logro mover la pared? Debido a que la pared ejerce una fuerza normal mucho mayor a la que yo ejerzo contra ella, y por ende no puedo moverla. Por el mismo caso del asiento en el que me encuentro. No rompo el asiento en el que me encuentro porque la fuerza normal que el asiento es capaz de ejercer es suficientemente fuerte como para poder contrarrestar mi peso. Si mi peso, mi fuerza peso fuera mucho mayor, o derechamente fuera mayor que la fuerza normal
capaz de ser ejercida por mi silla, yo no podría sostenerme aquí y la silla se desplomaría, ¿sí? Finalmente, una tercera fuerza que es muy importante analizar es la fuerza de roce, que es una fuerza que es ejercida por las superficies también sobre las cuales se deslizan los objetos. Es una fuerza que siempre va a estar en contra del movimiento. En el ejemplo que tenemos aquí, supongamos, tenemos a este cuerpo que se está desplazando hacia la derecha. En este caso, la fuerza roce va hacia la izquierda, pues el roce siempre va a estar oponiéndose al movimiento y va a ser una fuerza que en muchas ocasiones siempre va a detener a los cuerpos. Por ejemplo, si tuviéramos un autito de juguete y lo tiráramos por una cuesta hacia abajo, ese autito de juguete va a adquirir aceleración a medida que vaya bajando, pero una vez que llegue a una zona plana, inevitablemente se va a detener en algún momento, a pesar de que no estemos haciendo nada para detenerlo. ¿Y por qué se detendrá? Porque existen fuerzas que están deteniéndola. Entre ellas, por supuesto, el roce generado por el suelo con las ruedas del autito de juguete. Es súper importante destacar que la magnitud de la fuerza roce va a depender de la normal y de la superficie. Es decir, superficies que sean más lisas probablemente generarán menor fuerza de roce. Y si la fuerza normal que está ejerciendo el suelo sobre el objeto es muy pequeña, también la fuerza de roce que ejerza va a ser muy baja. La fuerza normal, ¿cierto? Igual está de la mano con el peso. Entonces, en general, eso explica por qué mover objetos muy pesados resulta ser más difícil que mover objetos más livianos solamente deslizándolos por una superficie, puesto que mientras más pesado sea el objeto, mayor será la fuerza normal que ejercerá la superficie para sostenerlo y por ende también va a ser más fuerte el roce que ejerza la superficie para oponerse al movimiento de ese cuerpo. Ahora, existen ocasiones en que las fuerzas no solamente detienen o ponen en movimiento a los cuerpos. Hay veces que van a estar acelerando o desacelerando ciertos movimientos, estando a favor o en contra de ciertos movimientos. Y es que es muy importante destacar que las fuerzas no solamente tienen una magnitud, en el sentido de qué tan fuertes pueden ser, fuerzas pequeñas, fuerzas grandes, sino que también las fuerzas van a tener dirección y sentido. Es que eso quiere decir que nos va a importar mucho hacia dónde esté siendo ejercida una fuerza. Veamos la siguiente situación. Tenemos acá a una persona que se encuentra subiendo un cerro. ¿Sí? Esta persona que se encuentra subiendo el cerro está moviéndose, está desplazándose en diagonal hacia arriba. Ese movimiento que es en diagonal hacia arriba podemos entenderlo como un movimiento que es hacia arriba y que es hacia el frente al mismo tiempo. Esta persona está moviéndose hacia arriba parcialmente, pero está claro, está ejerciendo un movimiento que va en contra de su fuerza-peso. Entonces hay un peso que lo está llevando todo el tiempo hacia abajo, mientras esta persona lo que quiere es subir. Entonces, en este caso, lo que finalmente se va a generar es que esta persona va a sentir una sensación de esfuerzo mayor, porque la persona va a tener que ejercer una mayor fuerza para poder subir, puesto que el peso, su propio peso, está en contra de su movimiento. Por otra parte, tenemos el caso contrario. Si la persona se pone a bajar, cuando la persona se pone a bajar, hace un movimiento parcial hacia el frente y otro hacia abajo. En este caso, este movimiento parcial que realiza hacia abajo va en la misma dirección y sentido que la fuerza peso. Entonces, en este caso, la fuerza peso está siendo de ayuda para esta persona para poder bajar. Y lo más probable es que si esta persona no aplica por sí misma una fuerza para irse deteniendo, para no bajar tan rápido, es decir, si esta persona no va frenando, esta persona cada vez iría más rápido, puesto que iría en favor de esta fuerza que lo estaría acelerando, ¿sí? Eso quiere decir que si a un objeto se está moviendo y se le aplica una fuerza en esa misma dirección y en ese mismo sentido en que se mueve, va a acelerar, su velocidad va a aumentar. Todo lo contrario, así tenemos un objeto que se mueve en una dirección con una determinada velocidad y se aplica una fuerza en contra del movimiento. En ese caso lo que tendremos sería una desaceleración. Muy importante recalcar que las fuerzas actúan a nivel de aceleraciones y desaceleraciones. Aumentan la velocidad de los cuerpos o la disminuyen, pero no fijan una velocidad.
Por otra parte, podríamos tener una tercera situación, y en esta situación en la que vemos que el movimiento va hacia el frente, pero la fuerza va hacia abajo, realmente en este caso no interfieren. En este caso, la fuerza no va a estar afectando en ninguna medida con el movimiento de la persona. No le va a significar un apoyo, pero tampoco le va a significar ningún inconveniente. Este tipo de asuntos son bastante grandes, son bastante complejos, se puede profundizar mucho más en ello y mi invitación es que luego de ver este video ustedes también puedan buscar por sus propias cuentas eh, otras fuentes de información con las cuales ustedes puedan profundizar en alguno de estos conceptos y, bueno, eventualmente encontrar algún tema interesante para el desarrollo de sus proyectos de ciencia.